ordenación académica de esta casa, luego puse al señor decano, está en Zaragoza, por la causa de asistir a una conferencia del decano de Derecho de España, y debo añadir que este acto de hoy, que se enmarca en el foro de la Facultad de Derecho, se lleva a cabo merced a la iniciativa de la Asociación Foro de Análisis, asociación que tiene ya un vínculo establecido de colaboración con la Universidad de Sevilla y que ha manifestado su interés en establecer más concretamente asimismo un vínculo de colaboración con la Facultad de Derecho. Y una manifestación de esa colaboración es la celebración de este acto, donde la Facultad pues modestamente les acoge, pero al fin y al cabo la iniciativa del micro de la Asociación Foro de Análisis, y así hay que declararlo. Es de esperar que este vínculo de colaboración se prolongue en el tiempo, se ha continuado y ya de hecho está previsto que en el mes de enero se celebre un segundo acto en este marco de colaboración, del que ahora le puede informar don Antonio Puig, presidente de la Asociación Foro de Análisis, que asimismo realizará la presentación del conferenciante. Por favor. Muchas gracias, profesor Núñez. No puedo empezar de otra manera más que agradeciendo a la Facultad de Derecho la oportunidad que nos brinda Foro de Análisis de comenzar esta primera colaboración con esta facultad, y especialmente grato ha sido coordinar esta actividad con el profesor Núñez, Pablo Núñez, vicedecano, que nos ha mostrado todo tipo de facilidades, así que muchas gracias a la facultad y al profesor Núñez. Y como veo que hay muchas personas que son ajenas a nuestro foro de análisis, me voy a permitir un minutito antes de presentar a la persona importante de hoy, que es nuestro amigo Carlos Peña. Perdón, Carlos. Marcos Peña, ¿no es? Carlos, Marcos Peña. El Foro de Análisis está colaborando, como bien ha explicado el profesor Núñez, desde hace ya 13 años con la Universidad de Sevilla, concretamente con la Universidad de Sevilla, pero fundamentalmente con la Facultad de Historia desde hace muchos años, y desde hace 3 años con la Facultad de Filosofía, más allá de que hemos tenido oportunidad de hacer conferencias en la Facultad de Económicas, hemos podido colaborar con el Conservatorio Superior de Música, cuando trajimos a Pedro Hafter, director de la Sinfónica y del Teatro de la Maestranza, o con a la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. Hemos tenido oportunidad de llevar a Ramón Tamames. Lo que quiero decir es que llevamos muchos años trabajando con la Universidad de Sevilla y trayendo actividades muy diversas, porque tratamos temas como el de hoy de teoría política, de cuestiones de física, de química, de ecología, de filosofía, de historia. En nuestra página web forodeanálisis.org pueden encontrar toda la trayectoria de conferencia histórica de conferencias que hemos hecho. Somos una asociación que no tenemos ningún compromiso ni político, ni ideológico, ni económico, ni institucional con nadie, somos absolutamente independientes. Vínculo con la Universidad de Sevilla porque la consideramos nuestra casa. Yo creo que la mayoría de los miembros del Foro de Análisis o hemos pertenecido o pertenecemos a la Universidad de Sevilla, así que el vínculo sentimental y puede ser muy, muy estrecho con la Universidad de Sevilla. Bien, como digo, hemos tratado temas muy diversos y hoy tenemos un tema que es además de gran actualidad. Considero que lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional permite decir que la teoría política cuya clase nos va a dar, o cuya ponencia nos va a dar hoy Marcos Peña, es muy interesante. Siempre solemos traer a un experto en un tema y luego con posterioridad hacemos un debate. Entonces nuestro experto, Marcos Peña, nos va a hablar, como hemos dicho, de la crisis de la representación política en la actualidad. Marcos es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, es profesor honorario también de la Universidad Pablo de Olavide, donde da clases de Derecho Administrativo, si no recuerdo mal, y además es letrado jefe del Servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Cádiz. Y él es experto en el tema que nos va a hablar hoy porque es parte de su tesis doctoral, que próximamente saldrá publicada como ensayo.
tendrá el nombre del Estado de Partidos, un acontecimiento histórico de un hecho presente. Así que agradezco a Marcos también que haya tenido la gentileza de venir hoy a acompañarnos a la Facultad de Derecho y adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Ahora. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues dar las gracias a Antonio, como no puede ser de otra manera, por haberme invitado ya hace tiempo a dar esta charla en relación a distintos temas y concretamente a la representación política, a la crisis y los elementos que la fundamentan, a la universidad. Mi universidad, bueno, yo estudié en la antigua y considero que esta también es mía, profesor Núñez, por supuesto, por el acogimiento y a todos vosotros. Sé que un jueves por la tarde estar aquí para escuchar temas de representación y temas de teoría política, pues tiene que haber un ánimo de querer aprender o por lo menos de tener algo dentro y tener algo más de aquellos que, bueno, pues, que miran para otro lado o que no le interesan estos temas, ¿no? En relación al tema de hoy, la crisis de la representación política, a mí me gustaría haceros varios apuntes. Efectivamente, yo llevo mucho tiempo estudiando y analizando pues, no solo la representación, sino los elementos que conforman todo aquello que se llama sistema político, constitucional o democrático formal. Eso implica una serie de, de investigaciones de distintos autores, de distintas perspectivas, que mezcla el derecho, que mezcla la teoría política. A mí me gusta decir ciencia política. Lo político es un comportamiento, la política es la lucha por el poder del Estado y lo político es el Estado. Por lo tanto, no me gusta hablar de ciencia, no es una categoría cerrada. Por lo tanto, hablo mejor de teoría política, de derecho constitucional. Entonces, intentando no aburriros, voy a intentar ser lo más preciso posible. Intentaré ver vuestras caras y si veo que estoy pues, soltando un peñazo, pues entonces me quedaré un poco más plano. Pero no me gusta, supongo que de formación profesional, no me gusta no ser preciso. Porque es un tema que se toca mucho, el de la representación. Y se habla de representación, de que si no nos representan, de que no hay representación, de que esto cómo va a ser representación, de que la democracia se basa en la representación. Y los conceptos pues, se hacen vagos, se hacen un poco, un poco precisos. Y a mí no me gusta ser poco preciso. Yo me defino, aunque don Antonio me acaba de definir como experto, yo soy un especialista. No tengo la edad todavía de ser un experto. La tendré. Soy un especialista en la materia. A grandes profesores y a grandes pensadores a los que sigo son expertos por la edad y por su conocimiento. Yo todavía soy un especialista. Me considero joven, un especialista profundo, pero me considero un especialista. Por lo tanto, lo que quiero advertiros en principio es que os voy a dar datos, me vais a permitir que lea determinadas cuestiones, determinados autores que creo que son muy relevantes, porque si no, no sabemos de qué hablamos. Hoy recibimos una cantidad de temas en relación a la representación, que no nos representan, que no nos representan, que no nos representan, y tenemos que saber qué es la representación, desde el punto de vista, en primer lugar, lingüístico, que es representar. Luego hablaremos de la representación en otros campos, y llegaremos al político, pero primero tendremos que saber qué es la representación, para saber si existe o no, porque si no cada uno pues se le asigna un concepto, un contenido y estamos hablando cada uno una cosa y la representación tiene un concepto, la representación política tiene un contenido, tiene un fundamento y tiene su crítica y por lo tanto han existido muy buenos pensadores, existen hoy muy buenos pensadores y yo voy a hacer referencia a ellos, luego daré mi opinión, daré mi criterio sobre lo que dicen aquellos que son auténticas autoridades en el tema de la representación, para que luego pues, se abra un debate y podamos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, como os digo, tenemos que saber qué es la representación, qué es representar. Mirad, desde un punto de vista lingüístico, representar significa traer al presente algo que está ausente. Algo que no está, lo traigo a la presencia.
Se dice que algo que no está aquí y ahora lo traigo a la presencia. Ese fenómeno, que en un principio es un fenómeno jurídico, luego se convierte en un fenómeno político, ya fue definido por un autor muy importante en todo lo que tiene que ver con la teoría política estatal y que tanto España como casi toda Europa bebió de su sentencia y de su doctrina. Estoy hablando de Gerhard Leipold. Gerhard Leipold fue el presidente del Tribunal Constitucional alemán desde 1951 a 1972. En 1952, con una célebre sentencia, declaró la inconstitucionalidad del partido nazi y en el 57 declaró la inconstitucionalidad del Partido Comunista. En su sentencia, él se dedica a estudiar, entre otras cosas, la representación política, separándose claramente de otros autores. Toda su obra, incluso su tesis, que se la dedica a su profesor, Heinrich Triebel, la dedica a la representación. Su obra de 1927, también de 1929, de la representación de la democracia, define la representación de esta forma. Permitidme un momento. La representación es una estrategia contra una ausencia, por algún motivo insuperable. Representar es poner en escena, es crear una presencia evocativa o sustitutiva de una realidad que no se da. La representación, así entendida, evoca en primer lugar un ser y, secundariamente, un actuar. Podríamos hablar de la representación como un ser por o un actuar por. Mirad, existe un autor en España, poco conocido, muy conocido para muchos y poco conocido para otros, y otros, pues bueno, miran hacia otro lado para no conocerlo. Estoy hablando de Antonio García Trevijano. Él, en una de sus brillantes obras, es un filósofo y pensador político, en teoría pura de la democracia, una obra que salió y que se estudia en la Universidad de Princeton y que es una auténtica maravilla, y lo recomiendo desde aquí porque hace un análisis científico de todo lo que es el proceso democrático y todo lo que es el edificio político democrático. Dice lo siguiente: si el ausente se hace el mismo presente, si se presenta a los demás, no puede haber ya representación de él por medio de otra cosa que no sea él mismo. Ante los demás, lo que lo perciben directamente, lo presente, se representa a sí mismo, sin necesidad de representación alguna. El problema se reduce, pues, a saber en qué situaciones el